compartiendo lo que es el test, en este caso, a ti se te va a abrir un link así mismo, de hecho este mismo va a decir evaluación, proceso de industrialización e imperialismo, que es lo que vimos en el PDF anterior, que es el primer tema de la clase. Entonces, algunas de las preguntas que van a hacer, que van a ser 10, son, la primera, el sistema fabril ayudó a favorecer, ayudó y favoreció, perdón, y la correcta es la acumulación del capital industrial. El sistema fabril es cómo funcionaban las nuevas industrias. Y es por eso que ayuda a acumular mucho dinero. No gastaban en la industria, porque no digamos que gastaban mucho dinero en los sueldos, para nada, sino que compraban una u otra máquina, hacían trabajar como chinos los trabajadores que tenían ahí, y con ello comenzaban a, en este caso, a trabajar el material, a vender y a acumular mucha riqueza. La otra pregunta era, las máquinas reemplazaron a las antiguas herramientas y el trabajo en la fábrica sustituyó al realizado en el hogar y en los talleres. ¿Esto qué me fue a generar? Obviamente un incremento en la producción y la aparición de nuevos grupos sociales. ¿Por qué me incrementa la producción? Porque si antes había una persona haciendo zapatos y en la semana podía hacer 20 o 50 zapatos, ahora la fábrica que hace zapatos a la semana puede ser 1000 o 2000 zapatos, o sea, se incrementa la producción. Y aquellos que trabajan en esa fábrica todos los días les pagan, por ende se podrían comprar uno o dos pares de zapatos porque tendrían el dinero para comprar ellos ya que se les pagaba diariamente. No era mucho dinero, pero se les pagaba. ¿Qué invento desde su aparición ha salvado una innumerable cantidad de vidas? Esto es básicamente los antibióticos creados. Recuerda que la medicina ayuda en este periodo a aumentar la población, por ende, el antibiótico es fundamental. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una consecuencia de la revolución industrial? La migración campo-ciudad. ¿Por qué la migración de un punto a otro? Porque toda la gente vivía en el campo, pero el trabajo del campo es por temporada, 3 o 4 meses de trabajo fijo y después ya no hay más. Así que tenían que salir a buscar trabajo. ¿Y dónde estaban? En las industrias. ¿Y las industrias dónde estaban? En la ciudad. Por eso era la migración del campo a la ciudad. Después tenemos, ¿cuál es el pacto internacional con el cual los europeos se repartieron África? La Conferencia de Berlín. Con ella se repartieron el continente africano a estados. De aquí tenemos una definición. Regiones en donde las potencias coloniales controlaban las políticas exteriores. La potencia colonial, perdón, eran Francia, Reino Unido, Alemania, o sea, estos grandes países muy poderosos de Europa, y ellos controlaban la política exterior y la economía y la riqueza de la nación, mientras tanto que la política interior la controlaba la élite dirigente. Entonces ahí tenemos la correcta, serían los protectorados. La actitud o forma de actuaciones políticas basada en la dominación de otras tierras y comunidades usando el poder militar económico, aquí nos estamos refiriendo al imperialismo, que es el tema que estamos viendo la semana pasada. ¿Cuál nación dio inicio a la revolución industrial? Indiscutiblemente Reino Unido. Y para ser más específicos, en Londres de Reino Unido, en la ciudad de Londres, Reino Unido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una consecuencia de la revolución industrial? Preocupación por el medio ambiente, no. Distribución ordenada e igualdad en la población, no. ¿Se genera la cuestión social? Sí, o aplicar el tiro. ¿Aumento de los salarios? No, porque los salarios muy básicos. En la misma hoja sale que la cuestión social, el PDF, acumulaba todo lo que eran los problemas del obrero, el que vivían en malas viviendas, hacinados, muy mala nutrición, mala comida, malos sueldos, malos trabajos, no tenían ropa segura, no había seguro obrero, no había seguro médico, no había nada de eso. Por consecuencia, a todo eso se le llamaba cuestión social. ¿Cuál de los siguientes conceptos es el más afín de la revolución industrial? Protectorado, no, el del imperialismo. Colonias, no, el del imperialismo. Más producción y mejora de sueldo, el más producción sí, mejora de sueldo no. Por ende, la correcta es la primera, la A.
surgimiento del trabajo asalariado, porque ahora comienza a haber una nueva clase social, el obrero, que era una persona que tenía trabajo y con sueldo, tal cual como es el día de hoy. Esa es la corrección. ¿Sí? Y aquí vamos a partir, esta es la nueva materia que vamos a entrar a ver, que va a ser lo que es la Primera Guerra Mundial, pero como te estaba comentando anteriormente, no nos vamos a ir al detalle del desarrollo, cómo partió, lo vamos a mencionar porque aquí lo más importante son las consecuencias, ya que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial me van a generar lo que viene después, la Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias de esta van a ser la Guerra Fría, y las consecuencias de la Guerra Fría, lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy día, con Rusia y Ucrania, Corea del Norte versus Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, la rivalidad que sucede, por ejemplo, en el mundo árabe con el mundo israelita, es todo causa de la Guerra Fría. Y eso, consecuencias, esto estamos viendo puras consecuencias en este caso. Así que, mira, vamos a continuar, vamos a tener la Primera Guerra Mundial. Y las naciones que van a entrar en conflicto en esta Primera Guerra Mundial va a ser Gran Bretaña, que es la potencia colonial más grande, Francia con su Tercera República o tercer gran Estado, el Imperio Alemán, que es el tercer poder colonial más grande, y los imperios que no generaban ningún tipo de modernización de su Estado, pero seguían siendo muy importantes y muy influyentes, como era el Imperio Ruso, que en tecnología y en el ámbito social y económico era el más atrasado, el Imperio Turco, que era el más impotente en poder administrar los Balcanes, el Imperio Austrohúngaro, que era el más inestable porque tenía muchos idiomas dentro de su país, y todo esto nosotros lo habíamos visto o lo habíamos mencionado en la clase anterior. Tenemos que tomar en cuenta que las grandes consecuencias de esta guerra van a ser tres las causas que me van a provocar la guerra, y una me la va a detonar. Por ejemplo, las causas que provocaron la guerra va a ser la competencia económica entre países por la rivalidad industrial entre Alemania versus Reino Unido, la política, lo político y las rivalidades territoriales como Francia versus Alemania por Alsacia y Lorena, el nacionalismo balcánico, por ejemplo, en este caso porque Serbia, que era la única nación independiente de la zona, buscaba unir todos los eslavos en un gran imperio, y esto iba en contra del imperio otomano, que dominaba parte de ellos, el imperio austrohúngaro, que dominaba la otra parte, y obviamente el reino de Rusia, que quería echar la carrita en esa zona. Y la tercera causa es la diplomática, donde vamos a tener que se generan dos bloques de alianza antagónicos, que sería la Triple Entente Cordial versus la Triple Alianza. La Triple Entente conformada perdón, por Francia, Reino Unido y Rusia, que estaba en contra de la Triple Alianza, formado por Alemania, con Estados Unidos, Alemania, Austria-Hungría y, perdón, e Italia. Pero todo esto se va a ir al carajo cuando el 28 de junio de 1914 se genera el atentado del archiduque de Austria-Hungría a manos de un grupo terrorista serbio patrocinado por, perdón, bosnio, un grupo terrorista bosnio llamado la Mano Negra, patrocinado por Serbia, el cual mata al archiduque de Austria-Hungría y a su señora, lo que hace que Austria pida un ultimátum a Serbia. Serbia se niega con el ultimátum porque era aliado de Rusia, pensando que Rusia iba a ser fuerte y lo iba a apoyar. Rechaza el ultimátum y con eso Austria le declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Y es aquí donde comienza el sistema de alianzas que me genera la guerra, porque para que tú tengas una idea, este sistema de alianzas va a ser lo siguiente. Austria le declara la guerra a Serbia. Serbia, esto solamente para que tengas tú una idea de cómo funcionaba el sistema de alianza, no es necesario que no es necesario que se lo aprendan, solo para que lo conozca. Austria, en este caso, perdón, Serbia, teniendo el apoyo de Rusia, niega el ultimátum de Austria y
Austria le declara la guerra, lo que provoca que Rusia, aliado de Serbia, le declara la guerra a Austria, lo que me genera que Alemania, aliado de Austria, le declare la guerra a Rusia, lo que me va a generar que Francia, aliado de Rusia, le declare la guerra a Alemania, lo que me va a provocar que Alemania le declare la guerra a Francia y que Reino Unido, aliado de Francia y de Rusia, le declare la guerra a Alemania y todo se declara la guerra. Así parte la Primera Guerra Mundial, o sea, por las alianzas se comienzan a declarar la guerra. La primera etapa de la Primera Guerra Mundial, o llamada la Gran Guerra, porque nunca pensaron que iba a ser tan grande y tampoco se imaginaron que iba a venir una Segunda Guerra Mundial, va a tener lo que es el frente occidental en la primera etapa, que se va a llamar Guerra Movimientos, donde es marcado por la pericia alemana, debido al plan Schlieffen, el plan por el general Schlieffen, donde los alemanes ocuparon Bélgica y el norte de Francia, pero fueron detenidos en una localidad francesa en 1914, que es la región del Marne. Detenía la ofensiva austrohúngara por Serbia, que los serbios igual tenían un buen ejército, y en el frente oriental eran los alemanes contra los rusos, que los hicieron retroceder. Las colonias eran otra cosa. Si en Europa iba ganando Alemania, en las colonias la iba perdiendo. La Namibia alemana es derrotada por Francia, Reino Unido y sudafricanos. Australia ocupó la Nueva Guinea alemana. Nueva Zelanda atacó las Islas Marianas. Y por último, los japoneses invadieron la ciudad de Qingdao en China, que era una concesión que China le había dado a los alemanes. En la segunda etapa se llama guerra de trincheras porque se detiene la guerra, ya que no pueden avanzar hacia ninguna parte, no pueden avanzar ni retroceder, ya que quedaron estancados porque se generaron muchas trincheras. Y en esas trincheras donde se estabilizó la guerra, no se pudo invadir más y se generaron muchas muertes, no tanto por las balas, sino que por las enfermedades de la trinchera. La trinchera, imagínate que es una zanja en la tierra y algunas trincheras eran de 1 metro, pero otras eran de 5 metros hacia abajo o 10 metros y eran verdaderas ciudades laberínticas. Era un laberinto donde se vivía, se comía, hacían sus necesidades en la zona. Por consecuencia, era una zona terrible, llena, para que hablar de cólera y toda la enfermedad que también traían las fecas y las necesidades humanas. En este periodo se genera lo que es los gases, como el gas mostaza, como arma mortífera, que no es lo mismo que el gas mostaza hoy día, que es muy parecido al gas pimienta, que te irrita los ojos y la cara, así como una lagrimógena. El gas mostaza en este periodo te quemaba la piel y te dejaba la piel quemada como con manchones amarillos. Además tenemos la guerra de aviación, de estos de aviones biplanos, de ahí tenemos el Barón Rojo que aparece en este periodo, y los primeros carros blindados, que van a ser los abuelitos de los tanques. Ahora, el frente occidental produjo muchas bajas y dos de esas bajas va a ser, por ejemplo, la ofensiva de los aliados de Francia, de los aliados de Francia, en la zona de Artois en 1914, que costó 97.000 muertos, y la contraofensiva de los alemanes en Verdún en el año 1916, que nos generó 800.000 muertos. Hasta el momento no había guerra de estos precedentes. Y en el frente marítimo vamos a tener que Reino Unido me genera un bloqueo, a través, porque era el que tenía las flotas más grandes, me genera un bloqueo a todas las costas de Alemania para impedir que Alemania logre comprar productos y vender, o sea, sofocar la economía alemana. Y para que tú tengas una idea, a esta economía alemana le llegaba el salitre chileno y Chile no le pudo vender más salitre a Alemania. Cuando parte la Primera Guerra Mundial, Chile era neutral y le vendía salitres y comida a todos. No estaba ni ahí, no le interesaba ni un lado ni otro, vendía nomás. Y además porque en Chile hay una colonia alemana muy grande. Permiso. Entonces vamos a tener que empieza a sofocar, pero los alemanes atacan con una nueva arma que habían creado, los alemanes genio en este caso, y generan los submarinos. Crean los submarinos, una nueva arma, y con ella empieza a destruir este bloqueo de los, ¿cómo se llama?, de los británicos. Este submarino, el uso de ellos, llevó a que Estados Unidos manifestó su molestia porque le hundió un barco, el Lusitania. Pero ojo, Estados Unidos no entrará en guerra porque le hundieron el Lusitania. El Lusitania se lo hundieron en 1915
y Estados Unidos entra en el 17, ¿ya? De ahí vamos a tener, por ejemplo, ya a finales de esta guerra, los cambios del año 1917, en el cual vamos a tener dos grandes sucesos que hicieron, que cambiaron la balanza. Primero, aquí Alemania versus los aliados estaban parejitos en la guerra, ni avanzaban ni retrocedían, estaban ahí, parejitos. Y iba a ser una guerra que iba a seguir, seguir y seguir. Pero para el año 1917, Rusia, como tenía enormes problemas económicos y sociales, y además que el pueblo ruso no quería más guerra, porque no quería entregar a sus hijos, a sus padres, a sus nietos, a sus hermanos, para que fueran a la guerra, porque recuerda que los soldados eran solo hombres, en este caso, y es con estas pérdidas que generó Rusia, estas pérdidas humanas y el descontento social aumentaba, 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 que en Rusia se genera una revolución en febrero de 1917, la cual genera la renuncia al zar, o sea, la abdicación del zar Nicolás como emperador de Rusia y del gobierno, y se generó una república, o mejor dicho, un gobierno provisional eh, para que siguiera con el gobierno. El problema que este gobierno provisional no escuchó la voz del pueblo, que no quería más guerra, y recibió las plata de Estados Unidos y de Reino Unido para seguir en la guerra. Por consecuencia, este gobierno provisional de febrero continúa la guerra. Grave error, porque debido a eso, a Rusia se genera otra revolución encima de esa revolución, la revolución de octubre, el octubre rojo, octubre de 1917, una revolución de los bolcheviques, donde consolida un gobierno de carácter marxista, en este caso. Se firma el armisticio de paz con Alemania, llamado armisticio de Brest-Litov, en 1918, y con eso Alemania ya tenía todos los soldados que estaban en el bloque de los rusos peleando, bloque oriental, los podía mandar a todos al bloque occidental contra Francia. Y por ende la balanza se estaba cargando para el lado alemán. Pero en ese mismo año, 1917, Estados Unidos decide entrar a la guerra apoyando a Francia y a Reino Unido, entregando dinero, no soldados, de hecho muy poco, fue como un regimiento con suerte, pero entregó mucho dinero para la guerra, y lo que querían los franceses y los ingleses eran plata, no soldados. Así que esa balanza se volvió a nivelar en cierta forma y comenzaron a hacer una contraofensiva hacia los alemanes. Por ende, la derrota de los alemanes en este periodo va a estar entre marzo a julio de 1918, donde Alemania lanza varias ofensivas en el frente occidental que no dieron fruto. Fueron detenidos nuevamente en el Marne los aliados franceses, ingleses, estadounidenses, portugueses, entre otras naciones, porque fueron muchas las que entraron aquí, generaron una contraofensiva también en la zona del Marne, la cual comienza el hundimiento de las fuerzas alemanas y comienzan a entrar a Alemania. Es aquí donde el jefe de Estado Mayor de Alemania, el general Ludendorff, pide un armisticio antes de perder toda la nación y de perder toda la guerra, y el emperador de Alemania, Kaiser emperador, el Kaiser Guillermo II decidió abdicar en octubre de 1918 y se crea un gobierno democrático en la ciudad de Weimar llamado la República de Weimar. Es esta, la República de Weimar, que en noviembre de 1918 firma un armisticio grave incondicional. Lo que significa la palabra incondicional es que no tiene condiciones. O sea, quiero la paz, tú haces lo que tú quieras conmigo. Literalmente era eso. Y Francia hizo lo que quiso con Alemania. Y por culpa de que Francia hizo lo que quiso con Alemania, se provocó o se generó y se puso la semilla para la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir con las consecuencias de esta guerra, y si se fijan bien en la imagen que tenemos de fondo, esta consecuencia de guerra es bastante tremenda, porque vamos a tener ciudades bellísimas que ahora van a estar en el suelo completamente. Aquí vamos a tener pérdidas humanas. Estas son imágenes obviamente reales de la zona, del periodo. Aquí lo tenemos. Y aquí vamos a tener que todavía no se sabe con exactitud cuánta gente murió en la guerra, pero los datos oficiales
me dice que fueron 10 millones de muertos, 7 millones de civiles muertos durante combate, los 10 millones de muertos eran soldados y los civiles fueron 7 millones. 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Más de 20 millones de heridos vamos a tener acá. De ahí vamos a tener lo que son las pérdidas materiales y económicas. En otras palabras, tanto los países vencedores como los vencidos, las ciudades, las fábricas, los campos cultivos quedaron completamente arrasados. O sea, nada. Tuvieron que empezar a comprar todo de afuera. ¿Y a dónde compraban? Básicamente de América completita. La guerra fue muy cara para algunos países que quedaron completamente arruinados y tardaron décadas, estamos hablando más de 10 años, para recuperar su economía. Es una bancarrota general en Europa. Pero las grandes potencias imperialistas europeas perdieron todos sus mercados a nivel internacional porque no tenían cómo abastecerlos. Por no poder abastecer estos mercados controlados debido al exceso del gasto en la guerra, pero debido a eso, a este vacío que ya no estaban los europeos en el mercado, es donde llegaron dos potencias emergentes a tomar los puestos de Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, y se quedó con los mercados europeos y van a ser Estados Unidos y Japón. Ambos se van a fortalecer económicamente en esta guerra. Mejor dicho, en las consecuencias de esta guerra van a ser potencias económicas tremendas. Es por eso que en la Segunda Guerra Mundial los protagonistas van a ser Estados Unidos y Japón, enemigos sobre todo. De ahí continuando, vamos a tener las consecuencias sociales de este periodo. Y aquí es donde vamos a tener una de las características. De hecho, en la imagen tenemos ya mujeres trabajando en el arado, en el campo, pero vamos a tener que la incorporación de la mujer en el mundo laboral, ante la falta de hombres que estaban luchando al frente, ellas ocuparon su lugar en la fábrica y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. Primero, las mujeres en la historia siempre han trabajado, siempre. Recordar que la historia la escriben los hombres, por ende una historia básicamente bien machista. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de la guerra las mujeres no tenían, ¿cómo lo digo? No eran visibilizadas, en este caso, en la economía y en la sociedad, eran mujeres. Pero cuando los hombres se fueron a la guerra y nadie no ocupaba la fábrica, ¿quién tenía que ocupar la fábrica? Las mujeres. Entonces comenzaron a entrar las mujeres a la fábrica y a todo lo que los, entre comillas, hombres trabajaban, y ahí recién los gobiernos masculinos reconocieron a la mujer, y ahí se habla de que la mujer me entra o fue reconocida en el mundo laboral. Ahora, los partidos políticos y los sindicatos obreros salieron fortalecidos tras la guerra porque ellos se concentraron en el descontento social, agarraron todo este malestar social y comenzaron a bombardear los gobiernos de la época, donde acusaban que los gobiernos de la época eran los culpables de la guerra. Literal, si teníamos una guerra tan grande es porque los culpables fueron los gobiernos, no sus ciudadanos. Y aquí los sindicatos y los partidos políticos salieron muy favorecidos. Mejor ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, Hitler salió de un partido político, Mussolini salió de un sindicato, el Churchill, Winston Churchill, primer ministro inglés, salió de un partido político. Entonces ahí tenemos la característica de la importancia. Ahora, la visión de los europeos, el optimismo del pensamiento europeo fue sustituido por el pesimismo debido al progreso tecnológico, que no solo era para el beneficio de la humanidad, ahí tengo un pequeño error, sino también para destruirlo. De hecho, se demoraron 10 años en construir una iglesia y en factores de minutos fue destruido por un bombazo. Entonces eso me trajo a la depresión al mundo europeo y a entrar a una crisis a las democracias liberales que tenían estos países, ya que los ciudadanos no confiaban más en sus gobiernos. Las consecuencias políticas va a ser que el armisticio, se llama armisticio fallido, va a tener que para el 11 de noviembre de 1918, el objetivo era detener los ataques y construir la paz. Pero los vencedores tuvieron una actitud revanchista, o sea, Francia quería vengarse
y destruir Alemania. Por ende, las consecuencias del armisticio en Copenhague imponían duras represalias contra Alemania y lo que llevó a un resentimiento alemán. Ese resentimiento duró tanto, más de 10 años, que generó una Segunda Guerra Mundial. Para ustedes tengan una idea, Francia obligaba a que Alemania le pagara una indemnización, desmilitarizara toda su zona y que sus minas de hierro, la producción de las minas, se fueran para Francia y que tenían que trabajar gratis para Francia. O sea, a nadie le gusta eso, menos a los alemanes que por obligación los tenían prácticamente como esclavos. Dentro de este armisticio fallido durante décadas, los alemanes estuvieron limitados por los franceses. En este caso, lo que vino a generar un repudio hacia Francia tan grande. De hecho, en la imagen tenemos que en este cónclave alemán que hay acá, se logró distinguir que en esa foto, en ese circulito, ahí tenemos a Hitler, que también agarra este odio contra la Alemania y lo primero que hace Alemania es destruir Francia en la Segunda Guerra Mundial, la divide en dos, una parte para los alemanes y la otra la genera como una república independiente protectorado de los alemanes. Entonces, para que tengan usted una idea, que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial me generan literalmente las causas de la Segunda Guerra Mundial. Al final, dentro de estas causas políticas, Alemania perdió todas sus colonias y los imperios de Alemania, en este caso, los imperios de Austria fueron completamente divididos. De hecho, aquí tenemos el imperio alemán, el imperio de Austria-Hungría, fíjense bien en ese mapa, para después ser eliminados en este siguiente mapa, donde vamos a ver quién salga aquí el mapa, tanto, 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 y aquí tenemos el mapa. Si se fijan bien, de ese mapa que teníamos anterior nacieron países como Checoslovaquia, Austria, Yugoslavia, Polonia, Prusia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, en este caso Albania, fueron países que surgieron debido al desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Alemán y de algunas concesiones de Rusia, que ahora ya no se llama Rusia, sino que se llama Unión Soviética. Siguiendo con las consecuencias políticas, vamos a tener que me aparece un nuevo actor político en la historia. Y este nuevo actor político va a ser la Revolución Rusa. El triunfo de los comunistas en Rusia generó que me va a aparecer otro actor político en el mundo. Ya no van a estar los gobiernos liberales capitalistas, ya no van a estar las monarquías parlamentarias de corte capitalista, sino que ahora va a haber un gobierno de corte del pueblo, en este caso el comunismo liderado por Lenin, el padre de esta revolución que consolidó a la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que la transformó. Recordad que Rusia era la más atrasada de todas, y es la revolución de Lenin la que me transforma a Rusia en una potencia económica, política y militar. Es por eso que la Segunda Guerra Mundial la gana en Europa los rusos comunistas y en el Pacífico Estados Unidos capitalistas. Pero en Europa la ganan los rusos comunistas. Eso lo vamos a ver en Segunda Guerra Mundial. Ahora, generó un terremoto político a nivel mundial y a Rusia le generan un bloqueo comercial, literalmente. Ningún país capitalista me comercializa con Rusia y Rusia no podía comercializar con ningún país porque todos los países del mundo en ese entonces eran todos capitalistas. Entonces, para que ustedes tengan una idea de que aquí ya se venía una guerra política, pero tremenda. Siguiendo con estas consecuencias sociales, tenemos que debido al Tratado de Versalles, que me va bloqueando a lo que es Alemania, y además se genera la Sociedad de las Naciones, el abuelito de la ONU. Por ende, la Sociedad de las Naciones, también conocida como la Liga de Naciones, fue el antecesor de la ONU, pero el problema de esta es que era gobernada por Francia y Reino Unido, lo que me va a provocar que todos los dictámenes de la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones eran a favor de Francia y Reino Unido, lo que me va a generar una enemistad de todos los países que estaban ahí. Entre medio estaba Japón, para que ustedes tengan una idea, que se sale de la Sociedad de las Naciones porque Reino Unido quería acaparar todo. Se sale Italia de la Sociedad de las Naciones, Alemania nunca fue invitada porque era la culpable de la guerra,
Rusia tampoco fue invitada porque era comunista. Por consecuencia, era muy limitada esta sociedad de las naciones, no podía controlar a todos los países del mundo y se le estaban desligando porque literalmente funcionaba solo para Francia y Reino Unido. Los tratados de paz los vamos a pasar de largo. Vamos a ir derechamente a... Así que Europa, en este mapa, fíjense bien, tenemos Alemania y la tenemos dividida. Aquí, vamos, aquí tengo el cursor a Alemania, la dividieron por la mitad y Prusia Oriental también era de gobierno alemán, pero la dividieron por Polonia. Se crea Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, dividida de Hungría, Rumania, Yugoslavia, Albania y Grecia me van a surgir en este periodo. Y aquí voy a dejar una pregunta a ejercitar, así que la corrección la vamos a hacer en la próxima clase. Eh, en este caso, una de las consecuencias territoriales que tuvo Alemania en la derrota de la Primera Guerra Mundial fue Prusia Oriental, fue separada del resto de los países por una franja que se entrega a Polonia. De hecho, lo vimos en el mapa anterior. El país fue dividido en 4 zonas de ocupación. Debió entregar a Francia el territorio ubicado al margen occidental del Rin y perdió la región de Austria, que fue convertida en un país independiente. Recordé que Austria era un imperio, por ende no lo perdió Alemania, así que destaquen al tiro a la D. Y debió entregar las colonias que tenían en la península de los Balcanes. Pista, Alemania nunca tuvo colonias en los Balcanes. Veamos.